Mauro Andino es asambleísta por Alianza País. Él presentó un informe también complementario del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de discusión. Y hay temas de comunicación, y hay temas que se están discutiendo al interior de la Comisión Ocasional de Comunicación en la Asamblea. La primera preocupación, asambleísta, bienvenido, muchas gracias por nosotros, lo estábamos conversando antes con el asambleísta Jimmy Pinargote, que hay normativas que regulan y que sancionan también los contenidos en plataformas tecnológicas, según consta en el artículo 5, en el artículo 10 y en el artículo 14 de la propuesta, en la que dice, por ejemplo, por citar uno, que se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio, formato o plataforma tecnológica, y ahí da los ejemplos de cuándo es un contenido discriminatorio. Es decir, se extiende también a otras plataformas tecnológicas. ¿Qué significa eso? Gracias, Stephanie. Buenos días. Buen día. Primero, tengo que empezar rechazando aquellas expresiones que se han expresado hoy por Jimmy Pinargote, cuando se dice que se pretende crear una ley mordaza. De manera alguna pretendemos hacer aquello. Por el contrario, garantizar la libertad de expresión, de comunicación a los que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Segunda, cuando hablamos de plataformas tecnológicas, nosotros, ¿qué es lo que hablamos? Del Internet. Pero es falso. De falsedad absoluta lo que, por ejemplo, dice hoy el diario El Universo, que pretendemos controlar las redes sociales. ¡Qué ridículo! Que me demuestre el diario El Universo que nosotros pretendemos hacer aquello. Aquí está el informe complementario. Y usted, Stephanie, y ecuatorianos, en ninguno de los artículos va a encontrar que el Twitter, que el Facebook o que cualquier red social va a estar controlada o regulada por este proyecto de ley. Pero expliquemos entonces, por ejemplo, el artículo 10 que dice, cuando hablan de la regulación del contenido violento, dicen, por ejemplo, para efectos de esta ley se entenderá por contenido violento todo mensaje que se difunda por cualquier medio, formato o plataforma tecnológica que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica. Yo insisto y repito, ¿a qué se refieren entonces cuando dicen o cualquier otro tipo de plataforma tecnológica? Hablamos de Internet. ¿Qué? Pero ese término, Stephanie, ha causado preocupación. Y ante esa situación hemos conversado. Ayer mantuvimos una reunión de trabajo con los compañeros de país, con los de la comisión, como he venido manteniendo durante todas estas semanas. El informe no es producto únicamente de Mauro Andino, es del trabajo con todos los compañeros. Y la preocupación suya es saludable. Y créame que yo lo voy a tomar en consideración para el día de mañana que estamos convocando a la sesión, este término de plataforma tecnológica, para que no cause ruido o malestar, o se malinterprete que a lo mejor que con este término se pretende controlar las redes sociales. Vamos a eliminarlo. Yo voy a proponer que se elimina ese término. Usted propondrá entonces que se elimine ese término. ¿Por qué? Fíjese usted que en el artículo 14, cuando hablan, por ejemplo, de la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, dice, habrá responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil y administrativo cuando las informaciones de relevancia pública difundidas sean asumidas expresamente por el medio o cuando no se hallen explícitamente atribuidas explícitamente a otra persona. Y luego dice lo siguiente: los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación formalmente constituidos serán responsabilidad de los medios si no verifican la identidad de las personas que formen dichos comentarios. ¿Qué quiere decir? Es decir, si es que estoy entendiendo bien, en una página web donde se puede difundir una noticia de un medio de comunicación, pues abajo muchos de nuestros televidentes o los lectores de los periódicos comentan y hacen dejan conocer su opinión. ¿Qué dice este artículo? Que es responsabilidad de los medios lo que dicen esas opiniones y no si verifica la identidad de las personas. ¿Cómo? El término verificar me parece el inadecuado. Lo reconozco. Me parece inadecuado el término verificar, porque resulta un tanto difícil. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Seguir las buenas prácticas que ciertos medios hacen. Ejemplo, Diario El Comercio. Aquí tenemos nosotros el registro del lector. El registro del lector tiene que determinar aquí el nombre, el apellido, el número de cédula. Que puede ser inventado. Para poder, obviamente, pero ahí existiría ya una mala fe. Ahí podría existir un nombre falso, un número de cédula que no le corresponde, y ahí estaríamos hablando de una configuración de una serie de delitos.
que quien pretenda hacer aquello, obviamente lo que trataría es de causar un daño a una tercera persona. Pero ¿por qué no seguir este buen ejemplo de algunos medios? Insisto, como el diario El Comercio, que tiene este registro precisamente para que aquellas personas que quieran hacer un comentario lo hagan. Lo que pasa es que aquí ya se está diciendo que el medio de comunicación va a tener que asumir la responsabilidad, porque así lo dice: los comentarios formulados al pie de las publicaciones en las páginas web formalmente constituidos serán responsabilidad de los medios si no verifican la identidad de las personas. Correcto, es decir, si no está registrado. Yo me invento un nombre porque quiero opinar y no quiero que se identifique mi opinión en un periódico de la capital, por ejemplo. Me invento un nombre, me invento un apellido y pongo mi comentario en la página web de cierto periódico. Y al medio, ¿cómo es que le compete entonces? Tiene la competencia de verificar esa... Ahí surge la preocupación certera suya, y le doy la razón. Le doy la razón cuando utilizamos el término verificar. Eso es lo que nosotros hemos estado discutiendo hasta altas horas de la noche, ayer que estuvimos trabajando precisamente sobre este término. Y su preocupación es la nuestra. Vamos a tratar de corregir este término porque verificar nos resulta bastante difícil, pero sí es necesario que se registren. ¿Por qué? Porque muchos seres humanos han sido objeto de una serie de maltrato, de discriminación y utilización de términos injuriosos en pretexto de hacer un comentario a través de un correo electrónico donde, ejemplo, El Comercio, El Universo o cualquier otro medio tiene, insultan, agreden. Y creo que ningún ser humano tiene derecho a ser agredido, pero qué mejor que se pueda mantener ese registro. Hoy con la tecnología se puede dar inclusive de dónde nació ese correo y, de ser necesario, iniciar alguna acción de carácter legal, determinando lo que establece el mismo Código Penal en los delitos de odio o en los delitos de discriminación, que ya consta precisamente. La responsabilidad ulterior, ahí entramos en otro tema, que es sobre la responsabilidad ulterior y la responsabilidad solidaria. Es decir, todos, incluido yo, nuestros televidentes, son responsables de sus propias acciones y palabras. Es decir, yo soy responsable de lo que estoy diciendo, denunciando en este medio de comunicación. También quien escribe su comentario en la web, pero cuando se pasa esa responsabilidad a los medios o a los directivos de los medios de comunicación, ya estamos hablando de otro tipo de responsabilidad, no ulterior, personal. Y sobre eso quiero, si me permite, escuchar lo que nos dijo aquí ayer un ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en nuestro país y advierte de lo gravísimo que para él resulta extender esta responsabilidad ulterior que debería ser personal a terceros. Esto fue lo que nos dijo. Extender la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad penal, hacia terceros que no han intervenido en el hecho es algo que contraviene los principios más básicos del derecho penal, que tiene que ver con que la responsabilidad es netamente individual. Por supuesto, en el ámbito de la responsabilidad civil puede existir esto de responsabilidad objetiva y responsabilidad solidaria, pero cuando estamos adentrándonos en cuestiones vinculadas a responsabilidades ulteriores por ejercicio de la libertad de expresión, aún en el ámbito de la responsabilidad civil hay que ser cauteloso para no generar estos problemas. Ejemplo, el caso de diario El Universo. Una cosa es la responsabilidad que tiene un ex articulista de ese diario y otra es extenderlo y de manera penal, con una demanda penal, a los directivos de ese medio de comunicación. Stephanie, dos diferenciaciones. Primero, en el artículo 14 del informe complementario del borrador, nosotros hablamos de responsabilidad solidaria dentro del ámbito civil y administrativo, exclusivamente. En el ámbito penal, no. Cuando hablamos del ámbito penal, en el caso Palacios, ahí sí hay mérito a una autoría coadyuvante. ¿Qué es lo que dice el artículo 42 del Código Penal? Se reputan autores los que han perpetrado la infracción. Sigue, los que han coadyuvado a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción. Hablamos de una autoría coadyuvante que está tipificado en el artículo 42. No es un invento del juez, no es un invento nuestro, está ya en el Código Penal ecuatoriano. Y en base a esta figura de la autoría coadyuvante es que el juez, el operador de justicia, no solamente que ha impuesto una sanción a Palacio, sino a los propietarios de ese medio que permitieron, no por una ocasión, sino por cientos de veces, de ocasiones,
que se utilice ese medio de comunicación ¿para qué? Para agredir a un ser humano, como cualquier otro que es el presidente de la República. Los medios o los directivos de los medios de comunicación, todos en el país serían responsables por lo que vienen a decir también nuestros invitados. Usted, mi próximo invitado, sería socializar también esa sanción. No, es diferente. Si yo en este momento utilizo términos injuriosos en contra de una tercera persona, el responsable soy yo, no usted ni el medio. Pero muy diferente si Palacio, como editor, ex editor del diario El Universo, permanentemente, a pretexto, entre comillas, de opinar, utilizó expresiones injuriosas en contra de una tercera persona, obviamente que debe y debía responder ante la justicia ordinaria, y es por ello que se le ha sancionado. ¿Por qué? Porque cometió el delito de injurias graves calumniosas al indilgarle precisamente a un ser humano como es el presidente de la República un delito de lesa humanidad. El tema de la responsabilidad ulterior debe ser personal y hay que manejarlo con mucho cuidado, nos decía ayer el ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que no hayan los riesgos que al momento de extenderlo precisamente se pueda derivar en una autocensura o censura previa para los medios de comunicación. Y es un tema que estará en discusión esta semana. Tengo entendido que seguirán tratando esa ley. Espero poder conversar con usted, Mauro, en otra ocasión. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Stephanie. La responsabilidad ulterior sí, no censura previa. La libertad de expresión sí, pero con responsabilidad. Mauro Andino, asambleísta de Alianza País.